Bueno, teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? Nosotros ya vimos razones y proporciones aritméticas. Dijimos que una razón aritmética era el cociente entre dos números, ¿sí? Y una proporción era la igualdad entre dos de estos cocientes. Esto es una proporción y esto es una razón. Bueno, esto mismo que nosotros vimos en aritmética también se visualiza en la geometría. Y cuando lo visualizamos en la geometría nos encontramos con el teorema de Tales. ¿Qué es lo que dijo Tales? Dijo que cuando varias rectas paralelas son cortadas por dos transversales, determinan segmentos proporcionales en cada una de las transversales. Entonces me dice que un segmento como este, el AB, es proporcional a la prima B', como el BC es proporcional al B'C', o como el CD es proporcional al C'D'. ¿Sí? Esta es una de las proporciones que nos plantea Tales. Pero hay otras que podemos plantear. ¿Por qué? Porque podemos plantear, esperen que vamos a buscar. Entonces, podemos plantear también, por ejemplo, que este AB, ¿sí? AB, dijimos que era proporcional a A'B', perdón, en vez de AB podemos hacer AC. AC, ¿sí? Es proporcional ¿a quién? A C'D', ¿sí? Podemos decir que estas dos son proporcionales como BC es a B'C', ¿sí? O sea que puedo ir planteando distintas proporciones dentro del mismo espacio. Esto es lo que me decía Tales, que me permite saber el valor del otro lado, ¿sí? Veámoslo con un ejemplo. Bien, este es un ejemplo. Entonces, tengo un sistema parecido, pero ahora lo que tengo es precisamente medidas. Entonces, sé el valor de estos segmentos y necesito saber el valor del otro. Pongámosles letra para que para nosotros sea más simple, ¿sí? Si quieren, en vez de A', B', C', le podemos poner D, E y F. Entonces, dijimos que AB es a, sería para nosotros, AB es a quién? A DE, ¿como quién? Como BC es al segmento que tengo del otro lado, siempre es al que está enfrentado, es a EF, ¿sí? Bien, ahora ¿qué hacemos? Reemplazamos los valores que tenemos. AB vale 27 metros. BC vale 18 metros. ¿Sí? DE no lo conozco, entonces como no lo conozco le vamos a poner la X. Y EF vale 15 metros. ¿Qué decía el teorema fundamental de la proporcionalidad? Decía que el producto de estos dos, ¿sí? Vamos a simplificar los metros, o sea que 27 por 15 metros es igual a X por 18. Y de aquí es donde despejamos, o sea, el producto de estos dos, vamos a ponerlo con color, el producto de estos dos es igual al producto de estos dos. Y aquí estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes cuando vimos la proporcionalidad aritmética. O sea que lo único que nos resta hacer es nuestras cuentas. 27 por 15 y este 18 que está multiplicando la X va a pasar precisamente dividiendo. O sea que el valor de nuestro segmento va a estar dado por este producto y esta división. Y eso nos va a permitir sacar este valor que estamos necesitando. Veamos qué sucede con los ejercicios que les puse. Entonces, tengo un primer ejercicio, que es este, en donde tengo 4 rectas cortadas por 2 transversales, T y T'. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? Que le indique si es verdadera o falsa cada una de estas proposiciones que me envía.
Entonces, la primera que me dice, si el segmento AB, que es este segmento que tengo acá, le corresponde el segmento EF sobre la otra transversal. Recuerden que siempre es el que está enfrentado. Entonces vendremos enfrente y miraremos. Si es verdadero ponemos B corta, si es falso ponemos F. Y no hay otra cosa para parecer. Por ejemplo, el segmento BD, fíjense, es este segmento largo. Le corresponde sobre la otra el GH, que es este que tengo acá. No sé, ustedes díganme. Así que este es el primer ejercicio. Veamos el segundo. En el segundo ejercicio también seguimos trabajando con el verdadero o falso. Entonces, me va a plantear unos ejercicios como estos. Fijémonos, el primer ejercicio me aclara que A, B, C y D, me faltó ponerle, son paralelas, ¿sí? Estas cuatro rectas son paralelas entre sí. Y entonces me va a plantear, por ejemplo, que este es a este, que es otra de las formas de proporción que tiene este teorema de Tales. Que dos lados consecutivos sean proporcionales como lo son los de la transversal, o sea, los de la otra recta transversal. Entonces me dice que AB es ABC como EF es AFG. Y me pregunta si es verdadero o falso. Recordemos, ¿qué dice Tales? Y acá es importante tenerlo en cuenta. Si tres o más rectas son cortadas, si tres o más rectas paralelas, me olvidé de ese detalle, son cortadas por dos transversales, la razón de las longitudes de los segmentos determinados en una de ellas es igual a la razón de las longitudes de los segmentos correspondientes determinados en la otra. Esto es siempre y cuando las rectas sean paralelas. Entonces, si las rectas son paralelas, es verdadero. Ahora, ¿qué nos sucede en este caso? ¿Son paralelas estas rectas? Me parece que no. Entonces, aquí además tengo que justificar por qué sí o por qué no. Entonces, podemos decir que es verdadero porque el teorema de Tales aclara que cuando son paralelas estas proporciones se dan, que es lo que dice aquí arriba, y cuando no son paralelas, esto ya no se cumple. Entonces, solo se cumple cuando las rectas son paralelas. Tienen 4 de estos ejercicios para justificar. Lean la teoría para justificarlos. Ejercicio número 3. Tenemos un gráfico como el del comienzo, el de la explicación del teorema de Tales, con A, B, C, D, A', B', C' y D', y lo que vamos a tener son varias de estas que vamos a tener que completar. Entonces me dice, AB es ABC, AB es ABC, ¿como quién? Y tengo que ir a los que están enfrente. ¿Cómo? A'B' es a quién? AB', C'. Y siempre tengo que tener en cuenta cuál es la que me está preguntando, ¿sí? En cada una de ellas van a tener que completar con la que les corresponda. Así que les deseo mucha suerte, se no tiene muchos inconvenientes. Nos queda ver el ejercicio 4 y 5. En el ejercicio 4 es como el del ejemplo que di al comienzo, ¿sí? En donde tengo los valores de algunos lados y tengo que hallar uno de los valores de los lados que ya vimos, ¿sí? Y en el ejercicio 5 es muy parecido, lo único que aquí me presenta ecuaciones. Vamos a ver alguno de ellos. Bien, esta es la gráfica de uno de los ejercicios del 5. ¿Y qué es lo que me dice? Que halle los valores de X y los valores de los lados que faltan. Entonces, fíjense, AB puede ser ABC, ¿como quién? Como GF es AFC. O sea que aquí podemos juntar dos. Esta es una proporción. AB es ABC como GF es AFC. Y de aquí, si ustedes observan, el que no conozco es este, ¿sí? No le pongan X, por favor, porque van a confundirse con los de las X de las proporciones, ¿sí?
¿Cómo puedo hallar los otros? Puedo plantear que este es a este, fíjense, BC es ACD, BC es ACD, porque están sobre la misma transversal, como FC es ACE. Y de aquí podemos hallar el valor de X y después podemos dar el valor de los lados, ¿sí? Entonces, estas son las dos que van a plantear para hallar en el primer caso. Veamos el segundo. 5B, fíjense, aquí no me queda más que esta medida para poder plantear la proporción. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que AD es a quién. Y puedo decir que es a CD, porque esa medida la tengo, ¿como quién? Como EH, porque aquí tengo que tomarla toda, es a GH. Bien, cuando yo quiero armar este EH, ¿quién es? La suma de estos tres. Entonces, EH, ¿quién va a ser? Va a ser 1 centímetro más 3x más 2 centímetros más 2x más 1 centímetro. ¿Qué cuánto me da? 3x más 2x, 5x. 1 más 2 más 1, 4 centímetros. O sea que esta va a ser la medida que corresponde a estos 28 centímetros. Esto es una ayudita para que los puedan hacer. Bueno, yo calculo que con este videito y este trabajo lo pueden hacer sin inconveniente. Ya saben, si tienen dudas, me escriben al grupo del Classroom o me escriben al WhatsApp y me dicen, profesora, necesitamos otro video porque con este no nos alcanza. Yo no les puedo dar una clase porque ya ven que estoy un poco complicada para levantar mi brazo todavía. Vamos mejorando, pero nos falta un montón. Todavía no puedo escribir ahí arriba. Para hacer eso tengo que pararme en una silla. Mucha suerte y espero que puedan resolver todo con el video que les envío. Besos grandes.